Bueno, aquí estamos en el vivero de Yuyos Cactus y lo tenemos aquí para hacerle una importantísima pregunta. Después de todo lo hermoso que hemos visto aquí, Elías, cuéntame, el lado oscuro de este vivero. Bueno. Confiésalo. Ay, no, ¿lo digo o no lo digo? Cuéntamelo, por favor. Bueno, un tema y precisamente oscuro es el problema de los hongos. Los hongos en las plantas suculentas es un tema serio. ¿Por qué? Porque los hongos normalmente actúan cuando tenemos condiciones de alta temperatura y humedad y son condiciones a las que estas plantas no están acostumbradas. Pensemos que en su hábitat la mayoría de plantas suculentas viven en desiertos donde normalmente tienen baja humedad, entonces todo su sistema inmunitario lo han desarrollado y evolucionado a lo largo de miles y miles de años para aguantar la sequía. ¿Qué pasa cuando de repente se encuentran en un clima, en un lugar diferente, donde estas plantas empiezan a tener mayor aporte de agua del que en realidad están adaptadas a tolerar? Bueno, que permite esto la proliferación de hongos, entran hongos en la planta no tiene defensas contra ellos porque en su medio natural estos hongos no existen, entonces se produce la pudrición. Esto, por ejemplo, es fácil confundir algunos tipos de hongos. Nosotros queremos tener nuestras plantas siempre así, guapas, bonitas. Perfectas. Sí, lo normal en este tipo de plantas, por ejemplo, que si pierden hoja, que sean las hojas de abajo. Exacto. Que nosotros podemos limpiar muy fácil, porque también limpiando las hojas de abajo, esto yo luego lo tiro, evitamos que se formen hongos. Porque algo importante para prevenir es que si tenemos nuestra planta, la planta cubre toda la maceta, cuando las hojas caen hacen como una especie de tapa. Entonces cuando regamos, el agua no alcanza a evaporar suficiente y se mantiene en la tierra húmeda por más tiempo. Entonces mejor siempre tener limpio, así el aire y la humedad puede transpirar más fácil la maceta. Y que circule el aire. Sí, porque si no, ¿qué es lo que nos puede pasar? Mira, tenemos la hermana gemela de esta, la hermana maldita, pobrecita. Oh. Miren lo que le pasó. Le entró un hongo, estos hongos típicos de verano como Fusarium, que son hongos vasculares. ¿A qué nos referimos con hongos vasculares? Que son hongos que actúan a nivel interno de la planta, dentro del tallo. Entonces hasta que nosotros empezamos a ver este tipo de síntomas que se le van cayendo las hojas, ya es muy tarde. Porque el hongo ya empezó a trabajar semanas atrás, invadiendo toda la planta desde adentro. Entonces hasta que llegó a la hoja, ya no hay mucho que hacer. ¿Cuál es mi consejo con esto? Tirar a la basura. Oh, no. Sí, aunque duela, porque... ¿Así la tiras así como está? Sí, ¿No intentas salvarla? No, porque ¿saben lo que pasa? Por ejemplo, si decapitamos, intentamos salvarla, puede que el hongo en este momento no haya atacado el ápice o si esta planta tuviese un hijito no ha atacado todavía el hijo. Ya. En realidad la planta lo tiene, pasa que no lo está expresando, o sea, el hongo está escondido dentro de la planta, esperando que de nuevo se den las condiciones de humedad, de temperatura, claro, para atacar. Y que por X motivo le haya bajado la defensa de la planta para el hongo empezar su ataque contra la planta. Y después nos encontramos con que a la temporada siguiente o unos meses más tarde, ese hijo o ese retoño que sacamos le pasa lo mismo. Se le vuelven a caer las hojas, o sea, y se transmite la enfermedad. Porque el hongo ya está metido dentro de la planta, dentro de cada célula de la planta ya tiene el hongo metido adentro. Wow. El hongo es, en este caso es un ser que tiene, digamos, su núcleo, su célula, y de ahí parten hifas, parten unas fibras, que es como si fueran cristales de hielo, por así decirlo, que van cortando, atravesando toda la planta, atravesando todas las células de la planta, y cuando entran las células se abren, se abren, se abren. Como un cáncer. Es como un cáncer, sí, sí, sí. Es un cáncer. Algo sí, claro, un cáncer es algo como más bien autoinmune. Esto es un agente externo que se entra, coloniza toda la planta y se alimenta de la muerte de la planta. O sea, se alimenta la planta mientras está viva y mientras la está matando también se sigue alimentando de ella. O sea, suena terrible y de hecho lo es, porque nos mata las plantas. Yo ya estoy sufriendo cuando me has dicho voy a tirar esta planta. Bueno, entonces por eso les decía que este es como el lado oscuro, porque realmente es como una fuerza oculta que no la podemos ver hasta que ya es demasiado tarde. Entonces lo mejor para esto es tirar, descartar la tierra, porque estos hongos que atacan el haz vascular, que atacan el núcleo del tallo de la planta,
vienen a través del suelo. O sea, las esporas viven en el aire, pero entran a la planta principalmente por las raíces. Entonces la tierra hay que tirarla. Si la maceta está guapa, en una maceta muy linda, o macetero, según el país de donde sea, queremos salvar la maceta, bueno, lavémosla bien, desinfectemos con lejía, con agua lavandina, con cloro, con algo que permita sanear la maceta y que no siga transmitiendo el hongo. Y si no, si es una maceta descartable, lo mejor es tirar todo. Wow. O sea que por más químicos que yo utilice, el hongo siempre va a estar presente en la planta. Bueno, esa es buena pregunta porque según la región del mundo donde nosotros estemos, hay zonas donde hay ciertos productos específicos para algunos hongos, porque hay muchas cepas de hongo diferentes que causan los mismos síntomas. El problema es que porque la regulación en cada país o en cada zona, por ejemplo, la Unión Europea a nivel esto funciona como si fuera un país, porque toda la Unión Europea tiene las mismas regulaciones, pero en América Latina, por ejemplo, es diferente. Cada país tiene su propia regulación. Hay productos que están permitidos y otros que no. Aquí en Europa, la mayoría de fungicidas son más bien suaves y su efecto es más bien preventivo. No, es como para aplicar al medio ambiente. Claro, son digamos más benévolos con el medio ambiente, pero son más bien preventivos, porque si la enfermedad ya la tenemos declarada, es muy difícil que vuelva hacia atrás. Lo que sí lo que tiene de bueno aquí en Europa, por ejemplo, es que se estimula mucho al que aparezcan otro tipo de productos alternativos, normalmente ecológicos, y que se basan en micorrizas o tricodermas, que son otros tipos de hongos que se comen a los hongos malos. O bien se los comen, o bien les hacen de barrera natural y no dejan que entre el otro hongo porque ya están ellos adentro. Entonces, por ese lado está muy bueno. Lo que decía, si aplicando algún producto podemos prevenir, o que los hijos, o detener la enfermedad, depende de lo que en cada país, los productos que se pueden y los que no se pueden usar. Lo normal sería, por ejemplo, tenemos algún producto específico para este hongo. Bueno, aplicamos a esta planta ese veneno. Los hijos que salgan nuevos ya tendrían que venir sin el hongo, si aplicamos el veneno de manera correcta. Claro. Pero la planta que ya estaba va a seguir normalmente con el hongo encapsulado, podríamos decirlo. También esperando a que en algún momento dejemos de aplicar el producto o se den las condiciones ambientales que lo despierten y otra vez empezar el hongo a trabajar. Entonces es complicado. O sea, si tenemos conciencia y una rigurosidad, digamos, de seguir los procesos, como dice siempre, las indicaciones de los envases, cuando salen hijos nuevos ya podemos tener hijos nuevos que salgan libres del hongo. Entonces esas plantas sí ya van a haber nacido sin el problema de estar inoculadas con el hongo maldito. Wow, interesantísimo. Sí, ese es un tema largo, complicado. Claro. Y que de hecho sigue en investigación. Y no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo el Fusarium, que es un hongo negro de pudrición de tallo, como el que normalmente, no sé dónde dejé la mandala, acá, que normalmente ataca a las mandalas, este hongo... o sea que ellas ¿por qué? Por generación están susceptibles a Están susceptibles justamente por esto, porque la mayoría de plantas de las mandalas que se han ido reproduciendo, al menos aquí en España, parece que algunas han venido con hongo. Entonces cuando la temperatura está fresca, este hongo duerme, no pasa nada. O sea, está ahí dormidito, está latente. Tranquilo. Entonces uno corta la planta, hace hijos, reproduce, aparentemente no hay problema, pero cuando se dan las condiciones, que es más de 25 grados por más de 2 semanas, y que la planta esté sufriendo algún estrés, ya sea hídrico, por falta de agua o por exceso de agua, porque no siempre es porque uno lo regó de más, a veces se está regando de menos y la planta está sufriendo. Entonces el hongo despierta. El hongo despierta y si encuentra terreno fértil, digamos una planta débil, la va a fulminar. Que nosotros podemos verla súper guapa, podemos pensar que la planta está súper bien y en realidad está pasando las últimas. Algo está pasando dentro de ella. Exacto. Bien, y para darle más dramatismo a este lado oscuro que tiene el viverismo, las plantas y la producción hortícola en general, es que este hongo maldito
es el que causa a nivel mundial mayores pérdidas en el mundo agrícola. O sea, casi un 20% de las mermas, por ejemplo, en lo que es cosecha de cereales, cosechas de frutas, de platanero y todo esto, es culpa de este hongo. ¿Qué se llama? Es Fusarium. Fusarium. Y el fusarium es el que se ve cuando, o sea, caen las hojitas así. Sí, cuando se nos está desarmando la planta. ¿Cómo sabemos que ese es el...? Bueno, hay otro par de hongos que tienen esta misma peculiaridad, pero este es el más común. A ver si... Y miren por dónde va la pudrición, por el haz vascular. El haz vascular es este aro de venas que conducen el agua. Por ahí es por donde viajó primero el hongo. Y de ahí fue conquistando toda la planta. O sea que está totalmente contaminada. Exacto. ¿Esto qué hay que hacer? A la basura. Si se puede quemar, quemémoslo todo. Para acabar con él, la única manera, ¿no? Quemarlo. Sí. Porque, o sea, yo pienso que si lo tiramos a la basura, ahí se puede contaminar con otras. Sí, bueno, en la basura seguiría creciendo el hongo, agarrando más cosas. Sí, sí, sí. Y después lo peor es que se esparce por el aire. Entra a la planta por tierra, por suelo, pero la espora viajó por el aire, llegó al sustrato y después del sustrato regamos, se metió y listo. No hay más nada que hacer. Bueno, Elías, ¿y cuál es la solución para este problema entonces? ¿Tú qué harías? O sea, ¿tú qué haces? Bueno, yo acá lo que hago es muy sencillo. ¡Oh! Todo el material contaminado a la basura. A la basura. ¡No! Luego esto lo cerramos bien, nos desinfectamos las manos o las herramientas con las que hayamos estado manipulando las plantas para prevenir pasar estos hongos a otras plantas. Wow. Así que no tengan miedo, que obviamente siempre da pena perder una planta, pero es mejor tirarla ya con el problema que nos esté pasando la enfermedad a otra. Es prevenir y es cortar por lo sano. Así que bueno, ahora nos siguen con Isa para otros videos. Adiós, plantita. ¿Dónde la vas a tirar? ¿Dónde la vas a tirar? No, la voy a cortar.